¿Alguna vez has sentido que tomaste una decisión que parecía correcta, pero que terminó rompiéndote el alma? ¿Y si esa voz interior que ignoraste no era miedo, sino la advertencia de Dios intentando salvarte? ¿Y si te dijera que existe una forma de evitar muchos de los errores que te han costado lágrimas, dolor y puertas cerradas? ¿Y si te dijera que escuchar la voz de Dios antes de decidir podría ser el secreto oculto para una vida con menos caos y más propósito? La mayoría de las personas actúan primero y oran después, pero eso no es fe, eso es orgullo disfrazado de urgencia. Y a veces la prisa no viene del Espíritu Santo, sino de nuestra ansiedad. ¿Te has preguntado qué pasaría si antes de hablar, de firmar, de irte o quedarte, pausarás todo y preguntaras: Dios, ¿qué quieres que haga? En este estudio vas a descubrir por qué muchas veces sentimos que Dios guarda silencio y cómo aprender a escuchar su dirección antes de lanzarnos al abismo de lo incierto, porque hay algo que pocos cristianos entienden a profundidad: el cielo no guía a quien no sabe escuchar. Y cuando no escuchamos, tomamos decisiones que nos llevan al desierto, cuando Dios quería llevarnos a la tierra prometida. Hoy vas a entender cómo distinguir entre tu voz, la voz del miedo, y la voz de Dios. Y más aún, vas a aprender a entrenar tu espíritu para oír con claridad antes de actuar. No se trata solo de oración, se trata de sensibilidad espiritual. Hay una sabiduría que transforma y está escondida en la quietud. Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a transformar tu relación con Dios y tu forma de tomar decisiones para que dejes de vivir por reacción y empieces a vivir por revelación. Comenta ahora mismo la frase: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual de que hoy estás listo para aprender a esperar y escuchar. Y si todavía no le diste me gusta a este video, hazlo ahora. Estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan dirección divina urgente. Eso también es sembrar en el reino. Muchas personas están usando este contenido como alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca, ni alguien que los guíe. Por eso necesito que participes, que te suscribas, que actives la campanita, que comentes paz en Cristo, como lo hacen los que se toman en serio su caminar con Dios. Te prometo que la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición que ha estado esperando por ti. Una clave que solo se revela a los que escuchan con humildad. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu forma de decidir y, por lo tanto, cambiar tu destino. Comenzamos ahora este viaje hacia el silencio donde habla Dios. Número 1. El susurro que guió a Samuel. En la noche silenciosa del templo, mientras el mundo dormía y la rutina del día había quedado atrás, un niño escuchó su nombre ser llamado. No era cualquier niño, era Samuel, un pequeño que había sido entregado al Señor desde antes de nacer, alguien que aún no conocía la voz de Dios, pero que estaba por aprender la diferencia entre oír cualquier voz y oír la voz del cielo. Samuel estaba acostado cuando escuchó su nombre. Corrió hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Esto ocurrió 3 veces, 3 oportunidades en las que su corazón fue sensible al llamado, aunque aún no entendía de dónde venía. Y en la 4ª vez, Elí, con años de experiencia pero con oídos ya apagados por la rutina, finalmente comprendió lo que sucedía. Le dijo: si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Esa frase no fue solo una respuesta, fue un cambio de actitud. Fue el momento en que un niño pasó de la confusión a la claridad, del instinto a la revelación. Ese fue el instante en que Samuel escuchó por primera vez a Dios, y su vida nunca más volvió a ser la misma. ¿Y qué aprendemos de esto?
que muchas veces Dios ya nos está llamando, no con truenos, no con terremotos, sino con un susurro, un pensamiento que no se va, una inquietud en el corazón, un silencio que pesa como una respuesta. Pero estamos tan ocupados en nuestras propias ideas, tan apurados por decidir, que corremos como Samuel, pero sin detenernos a preguntar, ¿será esta la voz de Dios? Dios no tiene la obligación de gritar para llamar tu atención. Lo hace con amor, con paciencia y a veces en el momento menos esperado. Pero requiere algo de ti, sensibilidad. Y esa sensibilidad espiritual no se forma con fórmulas, sino con comunión. No se construye con prisa, sino con presencia. Por eso, antes de decidir, necesitas estar dispuesto a quedarte quieto lo suficiente como para distinguir lo que viene del cielo de lo que viene de ti mismo. Escuchar a Dios es como afinar una radio en medio de una tormenta. Hay muchos ruidos, muchas interferencias, tu ansiedad, tus emociones, tus heridas pasadas, tus expectativas. Pero si afinas bien, si te quedas en silencio, si colocas tu alma en posición de siervo y no de juez, entonces vas a escuchar. A veces, el Espíritu Santo te hablará a través de una palabra que se repite. Otras veces será un versículo que te encuentra justo cuando estás por rendirte, o una paz inexplicable en medio de una opción que humanamente parece más difícil. Cuando Samuel respondió con obediencia, algo más que una instrucción llegó a su vida. Comenzó su llamado profético. Porque las decisiones que tomamos después de oír a Dios no solo resuelven problemas, cambian nuestro destino. Muchos creen que escuchar a Dios es un privilegio para unos pocos. Pero eso es un error. El verdadero problema no es que Dios no hable, es que muchos no están dispuestos a quedarse el tiempo suficiente para escuchar. ¿Cuántas decisiones has tomado porque todo parecía lógico, pero luego el alma se te partió en dos? ¿Cuántas veces confundiste el ruido de tu necesidad con la voz de la voluntad de Dios? El corazón que aprende a oír antes de moverse encuentra sabiduría antes que heridas. Encuentra dirección antes que pérdida. Es como un navegante que consulta las estrellas antes de zarpar, en vez de lanzarse al mar sin brújula. Samuel, desde ese momento, fue conocido como un profeta, porque cada palabra que decía tenía el peso de haber sido escuchada primero en el cielo. Dios sigue buscando a quienes se dispongan como Samuel. No busca expertos, no busca apurados, busca siervos, personas que digan, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y a esos Dios les revela lo que otros no entienden. Les muestra caminos que parecen ocultos, les anticipa peligros, les confirma promesas. Hoy puedes ser tú quien escuche, pero necesitas detenerte, cerrar los oídos del alma al ruido del mundo. Tomar un tiempo para estar con Él, no para hablar, sino para aprender a oír. Porque en cada decisión que tomas sin consultar a Dios, corres el riesgo de perder lo que Él ya tenía preparado. Pero cuando esperas, cuando escuchas, incluso lo que parecía una pérdida se transforma en victoria. Porque cuando Dios habla, su palabra nunca regresa vacía. Y como Samuel, quizás esta sea la noche en que, si estás atento, también escuches tu nombre. Número 2. El silencio que precede a la dirección divina. No todos los silencios son ausencia. Algunos silencios son preparación. Algunos silencios de Dios son más elocuentes que nuestras oraciones apresuradas. ¿Cuántas veces hemos interpretado ese aparente silencio como indiferencia o castigo, cuando en realidad era un llamado a esperar, a confiar, a madurar? Jesús mismo, en muchos momentos, se retiraba solo para orar, en silencio, lejos de la multitud, incluso lejos de sus discípulos más cercanos. ¿Por qué? Porque necesitaba alinear su humanidad con la voluntad del Padre.
A veces, la dirección divina no viene con palabras audibles ni con señales visibles, sino con una certeza interna que brota del silencio obediente. El Salmo 62:5 nos recuerda: «Alma mía, en silencio espera solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza». Esa es una frase que desnuda nuestro mayor conflicto: esperar en silencio. Nos cuesta, nos incomoda, nos desespera, pero ahí es donde sucede la verdadera transformación. El silencio espiritual es como el invierno del alma. Todo parece quieto, todo parece muerto, pero debajo de la superficie las raíces se están profundizando. La fe se fortalece no cuando todo es claro, sino cuando seguimos confiando aunque no escuchamos nada. Dios forja carácter en el silencio. Allí no se forman héroes emocionales, se forman hijos obedientes. Muchos creyentes quieren respuestas rápidas y cuando no las tienen, toman decisiones basadas en su propio juicio. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que se perdieron por no saber esperar. Saúl, por ejemplo, perdió su reinado porque ofreció el sacrificio sin esperar al profeta Samuel. Su impaciencia le costó la corona, 1 Samuel 13. ¿Y todo por qué? Porque el silencio de Samuel lo interpretó como abandono. No entendió que había un propósito en la espera. Dios muchas veces calla para revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Queremos su voluntad o solo su bendición? ¿Estamos dispuestos a no actuar hasta que Él lo diga? ¿O ya tomamos la decisión y solo queremos su aprobación? En esos silencios, lo importante no es lo que Dios dice, sino lo que tú haces mientras no dice nada. Te mantienes en oración, te sumerges más en la palabra, te rodeas de consejo sabio, o llenas el vacío con ruido, con ansiedad, con decisiones impulsivas. A veces, el silencio de Dios es como una prueba para ver si estás realmente dispuesto a dejar que Él tenga el control. Porque cuando ya decidiste en tu corazón lo que vas a hacer, ni siquiera el grito del cielo podrá detenerte. Pero si te vacías, si de verdad entregas el control, entonces estarás listo para recibir la dirección que viene desde lo alto. El Salmo 37:7 nos dice: «Guarda silencio ante Jehová y espera en Él». No dice, espera y guarda silencio, sino al revés. Primero el silencio, luego la espera, como si el orden fuera clave, como si la quietud interior fuera el primer paso para recibir la guía correcta. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y el que quiere dirección sin disposición nunca entenderá los caminos del Espíritu, porque escuchar a Dios no es una técnica, es una relación, no es un botón que aprietas, es una intimidad que cultivas. Cuando no sepas qué hacer, haz lo que hacía Cristo. Retírate, silencia todo, habla menos, escucha más y permite que el Espíritu Santo ordene tus pensamientos antes de que tu boca o tus pies tomen el control. La mayoría de los errores no nacen de malas intenciones, sino de decisiones tomadas sin dirección. Es por eso que muchos están agotados espiritualmente. Van por la vida como quien corre en círculos, sin escuchar, sin pausar, sin consultar al cielo. Si estás en un momento de decisión importante y Dios guarda silencio, no te frustres. Agradece, porque si Él está en silencio, probablemente está construyendo algo dentro de ti que no podrías recibir si solo te hablara. Está enseñándote que su presencia no siempre se siente, pero siempre transforma. Y tal vez, justo en ese silencio que tanto te pesa, Dios te está preparando para oír la instrucción más importante de tu vida. Número 3. Cuando nuestros planes no coinciden con su voluntad. Uno de los errores más comunes en nuestra vida espiritual es asumir que nuestros deseos son automáticamente la voluntad de Dios, que porque algo parece bueno, ya es aprobado por el cielo.
Pero la Biblia nos deja en claro que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Es decir, no todo lo que brilla es dirección divina. A veces solo es ego disfrazado de fe. Todos alguna vez hemos orado así: Señor, bendice esta decisión, en lugar de decir, Señor, ¿quieres que tome esta decisión? Hay una diferencia abismal entre invitar a Dios a nuestros planes y rendirnos a los suyos. Uno busca aprobación, el otro obediencia. Un ejemplo claro de esto es el del apóstol Pablo. En Hechos 16, él y sus compañeros tenían un plan misionero claro: predicar en Asia. Era un buen plan, noble, alineado con el llamado de predicar el Evangelio. Pero dice el texto que el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia, y cuando intentaron ir a Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿No es extraño? ¿Por qué Dios detendría a sus siervos de hacer algo tan justo como evangelizar? Porque aunque el plan era bueno, no era el tiempo ni el lugar, porque incluso lo espiritual puede volverse obstáculo si no nace de la obediencia. Aquí es donde muchos se frustran, porque dicen, ¿cómo puede algo que parece tan correcto no ser la voluntad de Dios? Pero la voluntad divina no siempre sigue la lógica humana. A veces, Él nos cierra una puerta para abrir otra que no veíamos. En el caso de Pablo fue después de esa interrupción que recibió la visión del varón macedonio pidiéndole ayuda. Y fue así como el Evangelio llegó por primera vez a Europa. Dios siempre ve más lejos que nosotros. Nosotros vemos la oportunidad, Él ve la eternidad. Nosotros vemos la puerta abierta, Él ve si detrás hay paz o ruina. Y por eso, muchas veces, aunque algo parezca favorable, si no lo has consultado con el Señor, puede convertirse en la causa de tu dolor futuro. Imagina a un navegante que ve el mar calmo y decide zarpar, sin saber que a unas millas hay una tormenta oculta. Dios, como el Capitán Supremo, no solo ve el horizonte, sino también las profundidades. Él sabe qué decisiones te pueden hacer naufragar, aunque el cielo parezca despejado. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuántas veces decimos, Dios me dijo, sino por cuántas veces estuvimos dispuestos a decir, no lo haré, hasta estar seguros de que Él habló. Eso requiere humildad. Porque hay que soltar el control, renunciar a lo que uno quiere, aceptar que aunque algo nos guste, puede no ser lo mejor. Jesús mismo, en el Getsemaní, dejó el ejemplo más profundo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El Hijo de Dios, sabiendo lo que venía, aún así eligió someterse a la voluntad del Padre, porque entendía algo que nosotros debemos recordar constantemente. La obediencia duele menos que las consecuencias de hacer lo que queremos sin consultar al cielo. Hay bendiciones que están escondidas en decisiones que hoy no comprendes. Y hay cicatrices que solo llegaron porque actuaste sin consultar. Por eso, cada vez que estés frente a una elección, por más pequeña que parezca, detente, ora, escucha, espera. No todo lo bueno es voluntad, y no todo lo difícil es castigo. A veces, lo que hoy se ve oscuro es solo el camino hacia una luz que aún no puedes ver. Aprende a rendir tu plan antes de pedir que Dios lo bendiga, porque cuando Él aprueba algo, aunque vengan tormentas, la paz interior te sostiene, y cuando Él no lo aprueba, por más que todo parezca alineado, tarde o temprano verás que faltaba su mano. Hazte esta pregunta antes de decidir, ¿estoy haciendo esto porque lo quiero o porque Dios me lo confirmó? La diferencia entre una vida guiada por emociones y una vida guiada por el Espíritu está en esa pregunta. Número 4. La paz como confirmación divina.
En un mundo gobernado por la prisa, donde cada decisión parece urgente y cada minuto perdido parece un paso atrás, aprender a discernir la paz de Dios como una brújula espiritual puede marcar la diferencia entre el acierto y el desastre. Porque cuando Dios habla no solo informa, también imparte paz. No se trata de una paz superficial, de esas que vienen cuando todo parece ir bien. No, hablamos de una paz que trasciende las circunstancias. Una paz que, incluso cuando la decisión parece extraña, difícil o arriesgada, te envuelve como si el mismo cielo te dijera, estoy contigo. El apóstol Pablo escribió algo clave en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese verbo, gobierne, en el original griego, tiene el sentido de un árbitro que decide en medio de un conflicto. En otras palabras, la paz debe ser el árbitro interior que te diga si debes avanzar o detenerte. Muchas veces confundimos entusiasmo con confirmación, emoción con aprobación. Pero no todo lo que nos emociona viene del espíritu. Hay decisiones que te elevan el alma en el momento, pero te roban el sueño después. Hay caminos que comienzan brillando, pero que se oscurecen rápido porque nacieron de la carne y no del espíritu. La paz de Dios no es euforia, es silencio en medio del ruido, es seguridad en medio de la incertidumbre. Es como cuando entras en un lugar desconocido y aún sin ver todo claro, sientes en tu interior, este es el lugar. Esa es la dirección divina que no siempre viene con palabras, pero que siempre viene con testimonio interno. Cuando estás por tomar una decisión, grande o pequeña, y oras, y luego sientes una paz persistente, una tranquilidad que permanece aun cuando lo analizas varias veces, entonces probablemente estás caminando bajo la guía del Señor. Pero si, por el contrario, sientes confusión, presión, ansiedad, miedo persistente, detente. Porque Dios no guía por imposición emocional. Él guía por convicción profunda. No ignores las alertas del alma. No apagues el espíritu con tu necesidad de resolverlo todo ya. A veces, el apuro te hace sordo a la paz. Y cuando el alma se agita, es señal de que el corazón aún no está listo para decidir. Recuerda que Jesús es llamado el Príncipe de Paz, y donde Él gobierna, reina la tranquilidad. Incluso cuando el camino es difícil, si Él te envía, irás con paz. La fe no elimina las dificultades, pero te da la certeza de que Dios va delante. En Isaías 55:12 leemos una promesa poderosa, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Eso es más que poesía espiritual, es una clave, porque la forma en la que Dios conduce no es con presión ni confusión, es con paz. Hay momentos en los que tendrás que tomar decisiones sin saber todos los detalles, sin tener todas las respuestas. Pero si lo haces desde un lugar de quietud espiritual, sabiendo que consultaste al Señor, que esperaste en Él y que su paz está contigo, entonces puedes avanzar sin temor. Pero si algo en ti te dice, espera un poco más, aunque todo esté listo, obedece. Porque un paso dado sin paz puede abrir puertas a consecuencias que luego serán difíciles de cerrar. La paz no es solo una emoción, es una señal. Es el testimonio del Espíritu Santo en tu interior diciéndote, sí, este es el camino. Haz de la paz un criterio. Pregúntate antes de decidir, ¿tengo verdadera paz con esto o solo quiero terminar con la incertidumbre? Porque la carne quiere resolver, el alma quiere descansar, pero el Espíritu quiere obedecer. Y cuando decides con paz, estás diciendo, Señor, no se trata solo de lo que quiero, sino de lo que me conviene según tu voluntad. Y ahí, justo ahí, es donde comienzas a caminar no por vista, sino por fe verdadera. Número 5.
El error de consultar a Dios después de decidir. Uno de los mayores peligros del creyente no es tomar decisiones equivocadas por ignorancia, sino por autosuficiencia espiritual. Es esa tendencia sutil, casi imperceptible, de actuar primero y orar después, como si buscáramos a Dios no como guía, sino como respaldo emocional a lo que ya decidimos hacer. Es una trampa tan común que incluso los más piadosos han caído en ella. No porque no amen a Dios, sino porque muchas veces confunden el deseo propio con la dirección divina. Y cuando ya han caminado varios pasos, cuando la carga se vuelve pesada o el camino se oscurece, entonces miran hacia el cielo y dicen: Señor, ¿por qué me dejaste? Pero la verdad es que fue uno quien se adelantó, y Dios, en su misericordia, muchas veces aún así interviene. Pero las consecuencias de no haberlo consultado a tiempo casi siempre llegan. La Biblia nos habla de un episodio impactante en Josué 9. Después de una gran victoria en Jericó y otra en Jai, los gabaonitas, un pueblo astuto, temieron ser destruidos y decidieron engañar a los israelitas. Se disfrazaron como viajeros de tierras lejanas, ropa rota, pan mohoso, odres envejecidos. Se presentaron ante Josué y su pueblo con una historia cuidadosamente armada, pidiendo un pacto de paz. Y la Escritura dice algo muy revelador: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Josué 9:14. No consultaron a Jehová. Tres palabras que definen el origen de muchas decisiones equivocadas. Josué era un hombre piadoso, valiente, fiel, pero en ese momento se dejó llevar por la apariencia, por la lógica, por el sentido común, y eso fue suficiente para caer en el engaño. El pacto que firmaron con los gabaonitas trajo complicaciones que durarían generaciones. ¿Todo por qué? Porque no consultaron al Señor. ¿Cuántas veces tomamos decisiones importantes porque todo parecía bien? Porque la persona se veía confiable, porque tenía sentido, porque no había señales de peligro. Y no nos dimos cuenta de que el enemigo también sabe disfrazar trampas de oportunidades. Cuando tomas decisiones sin consultar a Dios, estás apostando a que tu percepción es más confiable que su sabiduría. Es como cerrar los ojos y correr, esperando que el camino esté despejado. Pero la vida espiritual no se trata de avanzar rápido, sino de avanzar guiado. La oración no es una herramienta para salir del problema. Es el escudo que evita que entres en él. Es la lámpara que alumbra antes de dar el paso. Es la pausa que salva. Una vida gobernada por el Espíritu no vive de impulsos, vive de instrucciones. No se rige por emociones, sino por discernimiento. Y ese discernimiento solo se activa cuando decides parar y preguntar: Señor, ¿qué piensas tú de esto? Cada vez que decides sin consultar al cielo, te alejas un paso más del propósito divino. Pero cada vez que esperas, incluso cuando parece innecesario, estás diciendo: no quiero vivir según mi lógica, quiero vivir según tu voluntad. Dios no es un seguro contra consecuencias. Es el consejero que evita que llegues a ellas. Por eso, incluso si algo parece inofensivo, si está dentro de tu zona de confort o experiencia, aún así, preséntalo delante del Señor. Porque lo que hoy parece una pequeña decisión, mañana puede convertirse en una gran carga o en una gran bendición. Todo dependerá de si lo hiciste solo o acompañado por su voz. Haz de la consulta al Señor un hábito, no una excepción. Que no seas solo cuando estás desesperado, sino incluso en lo cotidiano. Porque cuando aprendes a consultarlo en lo pequeño, estarás listo para escucharlo en lo grande. Y si ya tomaste decisiones sin consultarlo, no te castigues. Arrepiéntete, vuélvete a Él y dile: Padre, me adelanté, pero aquí estoy. Endereza mis pasos. Dios nunca abandona a un corazón humilde que reconoce su error, pero sí resiste al orgulloso que insiste en caminar solo. Decidir sin orar
es como construir sin planos. Puedes avanzar, sí, pero los errores serán más costosos. Consulta a Dios primero, siempre, porque una decisión consultada es una vida alineada. Número 6. Discernir entre la voz de Dios y la voz del yo. En el campo espiritual, pocas cosas son tan sutiles y peligrosas como confundir la voz de Dios con la nuestra. El corazón humano tiene una habilidad tremenda para convencerse de lo que quiere creer, y muchas veces, en lugar de buscar la voluntad del Señor, buscamos una aprobación divina para justificar nuestras propias decisiones. Decimos, Dios me habló, cuando en realidad lo que escuchamos fue el eco de nuestras emociones, el reflejo de nuestros miedos o el grito silencioso de un deseo reprimido. El alma humana tiene muchas voces: la voz de la ansiedad, la voz de la necesidad, la voz del trauma no sanado, y todas ellas pueden parecer la voz de Dios si no aprendemos a distinguirlas con madurez espiritual. En Jeremías 17:9, el profeta lanza una advertencia estremecedora: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón puede engañarte con argumentos convincentes, puede disfrazar el orgullo de convicción, puede vestir la inseguridad con ropajes de prudencia, y si no estás en comunión íntima con el Espíritu Santo, es fácil caer en el error de confundir lo que tú deseas con lo que Dios quiere. ¿Cómo distinguir entonces? ¿Cómo saber si es Dios quien habla o solo mi propia alma susurrándome lo que quiero oír? La respuesta está en el carácter de Dios y en la coherencia con su palabra. Dios nunca se contradice. Lo que Él habla en lo secreto siempre está alineado con lo que ha dicho en lo eterno. Si sientes una dirección divina que promueve egoísmo, división, ira, revancha, manipulación o cualquier fruto opuesto al Espíritu, entonces no viene de Él. Santiago 3:17 dice algo crucial: la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando Dios habla, incluso si te confronta, lo hace con paz. Incluso si te incomoda, lo hace con verdad. No confunde, no manipula, no empuja, Él guía. Un principio clave es este: la voz de Dios no se impone con gritos, se distingue con discernimiento. Y el discernimiento no es algo mágico. Es una sensibilidad que se cultiva en la oración constante, en la meditación diaria de la palabra, en la obediencia sencilla a lo que ya sabes que debes hacer. Si no obedeces lo que ya fue revelado, ¿cómo esperas recibir nuevas instrucciones? Otra señal: la voz de Dios casi siempre te empuja a hacer lo correcto, no lo conveniente. Te lleva al camino estrecho, no al camino fácil. No alimenta tu orgullo, lo quebranta. No te dice siempre lo que quieres oír, sino lo que necesitas. La voz del yo busca comodidad. La voz de Dios busca santidad. Y cuando hay dudas, hay herramientas que no fallan: la oración sincera, el consejo sabio, el tiempo y la palabra escrita. Dios no se ofende cuando le pides confirmación. Lo que le duele es cuando ya decidiste en tu corazón y solo buscas que Él apruebe lo que ya firmaste tú. Antes de decir Dios me dijo, asegúrate de que fuiste lo suficientemente humilde como para preguntarte: ¿y si fui yo el que me habló a mí mismo? Muchos se estrellan contra muros que llamaron voluntad de Dios, pero que solo eran reflejos de un alma herida. Por eso, el que quiere vivir guiado debe vivir rendido, porque solo un corazón quebrantado puede distinguir con claridad el susurro del cielo. La voz de Dios no se reconoce con lógica, se reconoce con familiaridad. Es como una madre que reconoce el llanto de su hijo entre 100 niños. Es algo que solo se aprende pasando tiempo con él. Cuanto más conoces su carácter, más rápido identificas su dirección.
Y si alguna vez te das cuenta de que seguiste tu voz y no la suya, no te condenes. El Padre no espera perfección, espera humildad. Vuelve atrás, corrige, escucha de nuevo, porque Dios siempre habla a quien se dispone a oír, incluso después del error. El que se atreve a reconocer la diferencia entre su voz y la de Dios está en camino de una vida realmente guiada por lo alto, una vida sin máscaras, sin justificaciones, sin autosuficiencia espiritual. Solo un alma rendida, dispuesta a ser dirigida. Número 7. Cómo la palabra escrita activa la voz de Dios. Muchos creyentes claman por escuchar a Dios, pero viven con la Biblia cerrada. Buscan señales en sueños, palabras proféticas, emociones o circunstancias. Pero ignoran que el medio más confiable y constante por el cual Dios habla es su palabra escrita. Dios nunca dejará de hablar a través de lo que ya ha hablado. Su voz está viva en cada página de las Escrituras. Hebreos 4:12 lo afirma con fuerza. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. No se trata solo de un libro sagrado, es un campo de encuentro. Es el lugar donde el Espíritu Santo se mueve con libertad para revelarte dirección, sabiduría, consuelo y corrección. Hay personas que dicen, no sé qué hacer, he orado mucho, pero no siento que Dios me diga nada. Y la pregunta que debemos hacerles y hacernos es, ¿has abierto la palabra? Porque la mayoría de las veces, la dirección que necesitamos ya fue escrita. No hay decisión en la vida humana que no pueda encontrar principios, advertencias o respuestas en las Escrituras. Y lo que no esté explícito, estará implícito en el carácter de Dios revelado en ellas. El Salmo 119:105 declara, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Ese versículo es más que poesía. Es una imagen espiritual. La lámpara ilumina lo que está cerca, el siguiente paso. La lumbrera alumbra el camino más lejano, el futuro. Es decir, la palabra te guía tanto en lo inmediato como en lo que está por venir. La palabra escrita filtra nuestras emociones. Nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos corrige cuando queremos justificar decisiones erradas. Nos confronta cuando nuestras motivaciones están contaminadas. Y también nos confirma, nos consuela, nos afirma. Porque cuando algo que has estado orando aparece con poder en un versículo leído justo, en el momento oportuno, no es coincidencia, es dirección divina. Pero eso requiere una disposición activa. No puedes abrir la Biblia como quien lee un horóscopo, buscando una frase al azar que confirme lo que deseas. Tienes que leer con un corazón inclinado, dispuesto a ser guiado, incluso si la dirección no es la que esperas. Dios no está obligado a darte nuevas instrucciones si ignoras las que ya están escritas. Cada historia bíblica contiene patrones de decisiones, consecuencias, obediencia y rebeldía. Moisés, David, Esther, José, Pedro, Pablo, todos ellos enfrentaron decisiones críticas. Y en cada una de sus experiencias hay lecciones eternas para nosotros. Estudiar la palabra no es solo devoción, es preparación. Cuando llenas tu mente con la palabra, tu espíritu se afina y entonces es más fácil reconocer la voz de Dios cuando habla. Porque muchas veces Dios hablará con frases que ya sembró en ti a través de las Escrituras. Y cuando estés por tomar una decisión, vendrá a tu mente una historia, un principio, un versículo que se elevará como luz en medio de tu oscuridad. Esa es su voz activada por la palabra. Si quieres decisiones sabias, necesitas una mente llena de Biblia. Si quieres discernimiento espiritual, necesitas conocer el corazón de Dios. Y su corazón está revelado en cada capítulo de su palabra.
No esperes escuchar a Dios con claridad si tu Biblia sigue cerrada. El Espíritu Santo sopla sobre lo que está escrito y cuando lo hace, esas letras se transforman en dirección, en revelación, en voz viva. Haz del estudio bíblico un altar diario. Porque el que camina con la palabra, camina con Dios, y cada decisión tomada bajo su luz será una decisión que honra al cielo y te aleja del error. Abre la Biblia, no como un deber, sino como una búsqueda, porque en cada página puede estar la respuesta que tu alma tanto necesita. Número 8. La obediencia prepara el camino de la revelación. Muchos quieren que Dios les hable, pero pocos están dispuestos a obedecer lo que ya escucharon. Quieren dirección sin compromiso, promesas sin procesos, voz divina sin transformación personal. Pero el reino de Dios no es un sistema de información espiritual. Es una relación viva basada en la obediencia. Cuando el corazón está verdaderamente dispuesto a obedecer, incluso antes de recibir instrucciones, ya está caminando en la dirección correcta. Porque Dios no guía al curioso, guía al obediente. Él no desperdicia revelación en corazones que no están dispuestos a actuar según lo que Él diga. En Juan 7:17, Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Es decir, la voluntad de Dios se revela a los que desean obedecerla. La revelación no precede a la obediencia, la obedece. El que quiere hacer la voluntad del Padre tendrá entendimiento, pero al que solo busca saber por saber, muchas veces se le cerrará el cielo. La obediencia, incluso en lo más simple, es la llave que abre puertas de revelación mayor. Mira a Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Génesis 12:1. No le explicó el destino, no le mostró todo el camino, solo le dijo: sal. Y Abraham obedeció. Ese fue el inicio de una historia gloriosa. Pero todo comenzó con un paso obediente en medio de la incertidumbre. Muchos dicen: Señor, muéstrame qué hacer. Pero cuando Dios les da una instrucción incómoda, la ignoran o la posponen. Y entonces el cielo guarda silencio, porque la obediencia es el lenguaje que demuestra que tu corazón está listo. Sin ella, cualquier dirección divina se convierte en información desechada, en perlas lanzadas al vacío de la indecisión. Hay decisiones que Dios no revelará hasta que cumplas la última instrucción que Él te dio, porque muchas veces pedimos nuevas palabras cuando aún no hemos obedecido la anterior. ¿Recuerdas a Felipe en Hechos 8? El Espíritu le dijo que se acercara al carro del etíope. No le dijo qué iba a pasar después, solo: acércate. Y él fue. Y en esa obediencia inmediata, Dios abrió un escenario sobrenatural, una conversación divina, una conversión poderosa y un bautismo en medio del camino. Todo eso nació de un simple acto de obediencia. La obediencia activa milagros, pero también activa entendimiento. Es como una lámpara que alumbra paso a paso. No verás el final del camino si no estás dispuesto a caminar el primer tramo. A veces, Dios no te habla más porque ya te habló y no hiciste nada. Tal vez te pidió perdonar y aún no lo hiciste. Tal vez te mostró que debes dejar esa relación y sigues ahí. Tal vez te indicó que era tiempo de moverte, pero el miedo te detuvo y entonces preguntas: ¿por qué ya no oigo su voz? Y la respuesta es: porque ya sabes lo que tienes que hacer. Dios honra al obediente, lo protege, lo guía, lo respalda, no porque sea perfecto, sino porque está dispuesto a caminar por fe, aunque duela, aunque no entienda, aunque tenga que soltar lo que más ama. En el Salmo 25:14 hay una promesa maravillosa: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
a los que le temen, no a los que solo lo admiran o lo invocan cuando necesitan ayuda, a los que viven para obedecer, aunque les cueste. Cada acto de obediencia es un paso hacia una mayor revelación. Es una señal al cielo de que estás listo para recibir más. Y cuando vives así, no necesitas entender todo de inmediato, porque confías, y la confianza en Dios siempre precede a la claridad. Hoy, pregúntate con sinceridad, ¿he obedecido lo último que Dios me pidió? Porque antes de pedir dirección, debes estar dispuesto a rendirte. Y en esa rendición humilde, encontrarás que la voz de Dios no solo guía, transforma, porque donde hay obediencia, hay presencia. Y donde hay presencia, siempre hay revelación. Número 9. La guía del Espíritu Santo en las decisiones diarias. En cada rincón de tu vida, desde lo más sagrado hasta lo más cotidiano, el Espíritu Santo desea ser tu guía. No solo en los momentos de crisis o grandes decisiones, sino también en los gestos pequeños. ¿Qué decir? ¿Cuándo callar? ¿Con quién caminar? ¿Cuándo detenerte? Porque para Dios no hay detalle que no importe. Cada decisión, por más insignificante que parezca, puede tener un impacto eterno cuando está guiada por su Espíritu. Romanos 8:14 declara con poder, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice algunos, ni los más espirituales, dice todos, lo que implica que la verdadera identidad de un hijo de Dios se manifiesta en su dependencia diaria del Espíritu, no en lo que sabe, no en lo que siente, sino en cómo permite ser guiado. Pero esta guía no siempre viene como una voz audible o una revelación sobrenatural. Muchas veces es una impresión suave, una incomodidad santa, un impulso repentino a orar, un pensamiento que interrumpe la rutina, una paz que aparece de la nada. El Espíritu habla en el lenguaje del alma, y para escucharlo hay que aprender a reducir el volumen del mundo. Hay personas que viven la fe como si Dios solo interviniera en lo grande. Pero el reino de los cielos es como la semilla más pequeña, como la levadura que se mezcla con la masa, lo invisible que transforma lo visible. Y así también es su guía. No siempre espectacular, pero sí esencial. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido una advertencia interna antes de actuar y decidiste ignorarla? Y después te diste cuenta de que ese susurro era el Espíritu tratando de protegerte. Eso no es casualidad. Es una relación que Dios quiere afinar contigo, para que no vivas solo por discernimiento humano, sino por percepción espiritual. El Espíritu Santo no solo nos guía, también nos restringe. Hechos 16 nos lo muestra cuando Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu de hablar en ciertas regiones. A veces, cuando todo parece decir sí, Él te dice no, y esa negativa es protección, no rechazo. Pero también sucede al revés. Hay momentos en que todo parece inseguro, pero el Espíritu te da una paz inquebrantable. Ese es tu permiso. Por eso es vital que no tomes decisiones solo por lógica o por consenso. La guía del Espíritu a veces desafía la razón humana para cumplir propósitos eternos. Uno de los mayores errores es actuar primero y orar después. Pero el que vive por el Espíritu invierte ese orden. Ora antes, escucha, se mueve cuando siente confirmación, y si no hay claridad, espera. Porque cuando Dios no dice sí ni no, a veces está diciendo aún no. No te conformes con una vida cristiana donde el Espíritu solo sea un consuelo emocional. Él es tu consejero, tu maestro, tu intercesor. Es la mente del cielo hablándote en medio de tu realidad. Cuando aprendes a reconocer su guía, te conviertes en alguien difícil de engañar, difícil de sacudir, difícil de manipular, porque ya no decides desde el alma, sino desde el Espíritu.
El Salmo 32:8 trae una promesa directa de la boca de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él no es un Dios distante. Es un Dios cercano, involucrado, atento a cada paso que das. Pero no guiará a quien no quiere ser guiado. No hablará con claridad a quien no quiere obedecer. Por eso, más que pedir dirección, pide sensibilidad. Porque cuando estás lleno del Espíritu, tus decisiones empiezan a reflejar la mente de Cristo. Y eso lo cambia todo. Antes de elegir, antes de actuar, antes de responder, detente, cierra los ojos y dile: Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Tal vez no oigas una voz, pero si esperas, sentirás su dirección. Y cuando decidas desde esa guía, podrás avanzar con confianza. Porque no irás solo, irás conducido, y cada paso que des será un paso que honra al cielo. Número 10. El peligro de buscar confirmaciones humanas. Uno de los errores más comunes y silenciosos en la vida del creyente es buscar la voluntad de Dios en las voces equivocadas. Cuando no estamos firmes en la oración, ni anclados en la palabra, fácilmente podemos caer en la trampa de buscar confirmación no en el cielo, sino en la aprobación de las personas. Y el corazón, cuando está confundido o ansioso, busca desesperadamente señales. Empieza a interpretar todo: una frase al azar, un gesto de alguien, un video en redes, una opinión humana que suena espiritual. Pero cuando dependemos de los demás para validar nuestras decisiones, nos alejamos del discernimiento y entramos en la manipulación emocional. En 1 Reyes 13 encontramos una historia profunda que debería hacernos temblar. La historia del profeta joven que fue enviado por Dios con instrucciones claras: no comer ni beber en el camino y regresar por otro rumbo. Él obedeció al principio, pero en el trayecto un profeta anciano lo interceptó, mintiéndole al decir que también había recibido una palabra de parte de Dios, contradiciendo lo que el joven había oído directamente del Señor. El profeta joven, confiando más en la supuesta autoridad del anciano que en la voz que había escuchado, cambió su rumbo y perdió la vida por su desobediencia. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa cuánta experiencia espiritual tenga alguien, si su consejo contradice lo que Dios te dijo de forma clara, no es dirección, es distracción. Hoy en día hay quienes consultan a todos, menos a Dios. Piden opiniones a sus amigos, a su pastor, a personas en redes, a todo el mundo, y luego dicen: Dios me está confirmando por medio de ellos. Pero muchas veces eso no es confirmación, es presión disfrazada. Y si no estás profundamente conectado con el Espíritu, puedes terminar caminando hacia una decisión equivocada solo porque alguien que admiras te lo sugirió. Ahora bien, Dios puede usar personas para hablarte, claro que sí, pero nunca lo hará en contradicción con su carácter, con su palabra, ni con lo que ya te ha revelado en lo íntimo. Él puede confirmar lo que ya sembró en tu espíritu, pero no suele revelarte algo completamente nuevo a través de terceros si tú no estás en comunión con Él. No pongas en manos humanas lo que debe decidir el cielo, porque el hombre puede tener buenas intenciones, pero solo Dios ve el futuro. Solo Él conoce las verdaderas consecuencias de cada elección. Es por eso que el Salmo 118.8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, una verdad eterna que hoy debemos volver a abrazar con madurez. Antes de pedir consejo, asegúrate de haber orado. Antes de buscar confirmación en alguien más, asegúrate de haber consultado en la palabra. Antes de moverte por lo que otro te dijo, asegúrate de haber escuchado tú primero al Espíritu. No conviertas la voz de otros en tu brújula espiritual, porque lo que Dios quiere desarrollar en ti es una relación directa, no una dependencia emocional con la fe de otros.
Incluso los que más te aman pueden aconsejarte desde su miedo, su herida, su experiencia, no desde la dirección del cielo. Ten cuidado con los que dicen, yo siento que tú deberías, sin haber orado contigo, sin haber buscado al Espíritu, porque hay consejos que no son malintencionados, pero sí peligrosos. Y cuando tomas decisiones basadas en lo que otros creen que es mejor para ti, te desconectas del plan único que Dios diseñó para tu camino. Hoy el Espíritu te recuerda, yo quiero hablarte directamente, no necesitas intermediarios para conocer mi voluntad. Escucha primero al cielo, luego, si Dios quiere, Él usará personas para confirmar lo que ya te ha dicho. Pero nunca te confundas. La voz más alta debe seguir siendo la del Padre, porque cuando caminas por confirmaciones humanas, tu fe es inestable. Pero cuando caminas por la voz de Dios, incluso si vas solo, vas seguro. Y esa seguridad, esa paz, esa firmeza, solo se encuentra en la intimidad con Él. Número 11. La clave está en esperar con fe, no con ansiedad. Esperar no es fácil. Lo sabemos. Todos hemos estado allí, en ese lugar invisible entre una oración elevada al cielo y una respuesta que parece no llegar. En esa tierra de nadie donde el alma se inquieta y la mente imagina 1000 escenarios. Pero hay una verdad que transforma completamente ese espacio. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es sembrar confianza. La diferencia está en cómo esperas. No es lo mismo esperar con ansiedad que esperar con fe. La ansiedad te desgasta, te hace cuestionarlo todo, te empuja a tomar decisiones apresuradas. La fe, en cambio, te fortalece, te aquieta, te recuerda que aunque no ves el cómo ni el cuándo, Dios ya está obrando. El Salmo 135 lo expresa con profunda claridad. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Aquí hay una secuencia espiritual. Primero, el alma decide esperar. Luego, esa espera se sostiene sobre una base, la palabra. Porque no esperas en una emoción, esperas en lo que Dios ha dicho, en su carácter, en su fidelidad. Y cuando entiendes eso, tu corazón deja de correr y empieza a confiar. Esperar con fe significa confiar en el Dios que ve lo que tú no ves. Significa reconocer que Él no llega tarde ni temprano. Él llega perfecto. Y aunque tus sentidos no perciban movimiento, en el mundo espiritual las cosas se están alineando. Puertas se están preparando. Corazones están siendo tocados. Circunstancias que tú ni siquiera imaginas están siendo ordenadas a tu favor. Pero cuando no hay fe, el alma comienza a hacer ruido. Pregunta, ¿y si no pasa? ¿Y si no fue Dios? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Ese es el momento donde muchos fallan, porque confunden la demora con negación y entonces deciden por desesperación, actúan por miedo, avanzan sin paz y terminan recogiendo lo que sembraron sin dirección. El enemigo ama los corazones impacientes, porque sabe que un hijo de Dios desesperado es un blanco fácil. Basta un consejo equivocado, una oportunidad disfrazada, una emoción mal interpretada, y caerá. Por eso la paciencia no es solo una virtud espiritual, es una defensa, es una estrategia del reino para protegerte de tus propias prisas. Isaías 40:31 nos entrega una promesa que es como un abrazo para el alma que espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar en Él no te debilita, te renueva, te levanta, te da alas cuando ya no podías caminar. Mira a David, antes de ser rey, fue ungido por Samuel y luego tuvo que esperar años, viviendo en cuevas, huyendo por su vida. ¿Podría haberse adelantado? Sí. ¿Podría haber tomado el trono por la fuerza? También. Pero eligió esperar, porque sabía que la promesa no solo requería un destino, sino también una preparación. Y cuando llegó el día,
no solo recibió el reino, lo recibió con carácter, con corazón, con madurez. La espera no es una pausa vacía, es una escuela. Es el taller donde Dios pule tu corazón, fortalece tu fe y purifica tus intenciones. Y si hoy estás esperando una respuesta, una señal, una confirmación, no mires el reloj, mira al cielo, porque tu esperanza no depende del tiempo, depende del Dios que trasciende el tiempo. No tomes decisiones solo para dejar de esperar. Tómalas cuando la paz lo confirme, cuando la palabra lo sustente y cuando el Espíritu lo apruebe. Mientras tanto, alaba, sirve, ora, escucha. Porque muchas veces la espera en sí misma es parte de la respuesta. Y cuando por fin llegue ese momento que tanto anhelas, la palabra, la puerta, la señal, te darás cuenta de que Dios no se tardó. Solo estaba trabajando en ti, tanto como en tu destino. Número 12. Decidir con Dios es construir sobre roca. Después de todo lo que hemos reflexionado, es hora de comprender una verdad que lo resume todo. Cada decisión tomada sin Dios es como construir sobre arena, y cada decisión tomada con Él, como edificar sobre roca. Y esto no es solo una metáfora bonita, es una advertencia espiritual, una promesa de estabilidad y una elección diaria. Jesús lo dijo con una claridad profunda en Mateo 7, 24, 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Notemos algo importante. La tormenta vino igual para los dos, tanto para el que edificó sobre roca, como para el que lo hizo sobre arena. La diferencia no estuvo en el clima, ni en las circunstancias, sino en la base, y en la vida las tormentas vendrán. Crisis, pérdidas, decisiones difíciles, caminos inesperados. Nadie está exento, pero solo el que decidió con Dios, el que construyó sus elecciones sobre la roca firme de su palabra y su voluntad, permanecerá de pie. Decidir con Dios no significa que todo será fácil, pero significa que nada será en vano. Porque cuando decides en comunión, en obediencia, en dependencia, incluso los errores que cometas serán parte del proceso que Dios usará para enseñarte, levantarte y afirmarte más fuerte. Tomar decisiones con Dios es un acto de humildad. Es decirle al Creador, tú sabes más que yo, tú ves más allá, tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Y desde ese lugar de rendición, el cielo empieza a colaborar con tus pasos. Hay una paz que solo siente el que ha entregado el timón. Una firmeza que solo habita en el alma, que ya no necesita tener el control. Una autoridad que solo camina con el que aprendió a decidir según el Espíritu y no según la carne. Y aquí viene una revelación clave. Cuando decides con Dios, tu decisión no solo afecta tu presente, sino tu eternidad. Una relación que aceptas, un trabajo que eliges, un sí o un no, dicho en el momento correcto, puede cambiar el rumbo de tu historia y el de otros a tu alrededor. Muchos cargan hoy consecuencias de decisiones tomadas sin oración, pero también hay quienes hoy caminan en victoria, porque un día, aunque temblando, decidieron obedecer. Entonces pregúntate, ¿estoy decidiendo desde mi urgencia o desde mi fe? ¿Desde el ruido de afuera o desde la voz que habla en lo secreto? Hoy es el momento de hacer una declaración firme, una resolución espiritual. No tomaré más decisiones importantes sin consultarlo primero. No seguiré construyendo en arena. Toma ese compromiso como una forma de adoración, como una entrega real, porque decidir con Dios es reconocer que Él es Señor, no solo Salvador, y cuando vivas así, verás cómo incluso las puertas que antes se cerraban empiezan a abrirse solas,
Porque cuando tus pasos se alinean con el cielo, los vientos soplan a tu favor, aunque parezcan contrarios. Y cada piedra que antes fue tropiezo se convierte en parte del fundamento que sostiene tu llamado. Decidir con Dios no solo es sabio, es necesario, porque toda otra base termina cediendo, pero la roca eterna nunca se moverá. Número 13. El corazón que consulta es el corazón que conquista. No son los más inteligentes, ni los más rápidos, ni siquiera los más espirituales, los que conquistan los mayores propósitos en Dios. Son los que aprenden a consultar al cielo antes de cada paso. El que consulta no vive en piloto automático. No se deja llevar por el impulso ni por la emoción del momento. Vive con los oídos atentos, con el alma rendida y el corazón disponible. Cuando consultamos a Dios de verdad, nos posicionamos como hijos que confían en su sabiduría y no en su propia percepción. Y es justamente eso lo que activa la cobertura divina, el favor sobrenatural y las puertas que nadie más puede abrir. En 2 Samuel 5:19 encontramos una lección poderosa en la vida del rey David. Dice así: Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David no se dejó llevar por su experiencia, ni por su posición de rey, ni por la lógica militar. Antes de mover un solo soldado, consultó. Y porque consultó, conquistó. Esa es la secuencia del reino: consulta, obediencia, victoria. Más adelante, en el mismo capítulo, David vuelve a enfrentar a los filisteos, y aunque era el mismo enemigo, volvió a consultar a Dios. No asumió que debía hacer lo mismo que antes, y esta vez Dios le dio una estrategia distinta. ¿Qué hubiera pasado si David no consultaba y simplemente repetía lo que había funcionado? Posiblemente habría sido derrotado, y así es con nosotros. A veces, una decisión puede parecer igual a otra del pasado. Un camino puede lucir familiar. Una oportunidad puede parecer idéntica, pero en el reino de Dios, la estrategia correcta depende de una consulta fresca. Porque lo que funcionó ayer puede no ser lo que Dios quiere hoy. El corazón que conquista no es el que se lanza sin pensar, sino el que se arrodilla antes de actuar, y al hacerlo demuestra que su confianza está en la voz de Dios, no en sus propias capacidades. El Salmo 25:4-5 lo expresa con una súplica profunda: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ese es el clamor del alma sabia. No busca caminos rápidos, sino caminos ciertos. No quiere decisiones impulsivas, sino instrucciones eternas. Hay bendiciones que aún no has recibido, no porque Dios no quiera dártelas, sino porque aún no le has consultado cómo alcanzarlas. Hay batallas que no has ganado, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque no has recibido la estrategia del cielo. Y hay promesas que parecen lejanas, no porque Dios las haya olvidado, sino porque estás caminando sin dirección. Pero hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes convertirte en alguien que no se mueve sin una palabra, no firma sin una oración, no habla sin haber escuchado. Eso no es lentitud, eso es sabiduría espiritual. Es vivir como vivía Jesús, que dijo: No hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer al Padre. Juan 5:19. Consulta todo, no solo lo grande, también lo pequeño. Porque cuando haces de Dios tu consejero diario, tu alma se entrena para escuchar, y el que escucha con fidelidad, tarde o temprano conquista lo que otros solo sueñan. Así que levanta tu mirada hoy y dile con honestidad: Padre, no quiero avanzar sin ti. Guíame, corrígeme, encamíname. Porque el corazón que consulta no solo avanza, avanza seguro.
Y el que avanza seguro, avanza con la certeza de que cada paso está cubierto por su gloria. Y esa gloria es la que te hace invencible. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos llegan al final. No todos se quedan a escuchar, a meditar, a dejar que Dios les hable en lo profundo. Pero tú sí lo hiciste. Y eso dice mucho de tu corazón. Dice que estás buscando con sinceridad, que anhelas tomar decisiones diferentes, decisiones con propósito, decisiones guiadas por el cielo. Hoy recorriste un camino espiritual poderoso. Descubriste que la voz de Dios no siempre grita, pero siempre guía. Que el silencio no es abandono, sino formación. Que esperar no es perder el tiempo, sino construir fe, y que cada vez que consultas al Espíritu antes de actuar, estás sembrando obediencia y cosechando dirección. Por eso, si esta palabra tocó tu vida, si alguna frase se quedó vibrando en tu alma, si sentiste que este mensaje fue para ti, te invito a escribir en los comentarios la frase: yo decido con Dios. Esa será nuestra señal, la forma de reconocer a los que no solo oyen, sino que están dispuestos a actuar. Quiero leerte, quiero orar por ti, quiero saber quiénes son los que se toman en serio este caminar espiritual. Así sabremos los nombres de los que están alineando su vida al plan divino. Y si aún no te suscribiste al canal, quiero hablarte con amor, pero con verdad. No te sigas alimentando sin comprometerte. Este canal no es entretenimiento, es un altar, un espacio donde el Espíritu Santo ministra, corrige, consuela y transforma. Al suscribirte, no estás apoyando a una persona, estás sembrando en tu crecimiento espiritual. Estás diciendo: Señor, quiero seguir aprendiendo. No quiero que este fuego se apague. Y al compartir este video, estás haciendo mucho más de lo que imaginas. Estás predicando sin palabras. Estás tocando a alguien que quizás hoy, ahora mismo, está por tomar una decisión equivocada y necesita este mensaje urgente. Recuerda esto: el contenido que te transforma hoy, alguien lo compartió un día, y ahora te toca a ti ser ese instrumento para otro. Tal vez tú no tengas un púlpito, ni un micrófono, ni una iglesia, pero con un simple clic puedes abrir una puerta de revelación para alguien que está orando por una respuesta. No menosprecies el poder de un acto tan simple. Ahora te invito a hacer algo más. Quédate unos minutos. No cierres el video. No interrumpas lo que el Espíritu aún quiere sellar en ti. La música de fondo no es un adorno, es un espacio sagrado, una atmósfera para que cierres los ojos y simplemente digas: gracias, Señor, aquí estoy, decido contigo, confío en ti, espero en ti. No te vayas aún. Deja que la presencia de Dios termine lo que empezó, porque a veces los últimos minutos son los que más profundamente tocan el alma. Te bendigo, te honro y te espero en el próximo estudio, donde seguiremos escuchando, obedeciendo y caminando junto a la voz que nunca falla, la voz de nuestro buen Dios. Amén.